Hola a todos amantes de las noticias del espectáculo y las curiosidades del mundo de las celebridades. Sean súper bienvenidos a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que francamente ha dado mucho de qué hablar y ha puesto a muchos fans con el corazón en un puño. Sí, estamos hablando de ese revuelo que ha envuelto a dos de las estrellas más queridas del momento, Ander Erzel y Kerem Bürsin. Están en medio de un verdadero lío legal, y hoy vamos a desentrañar todos los detalles, a ponernos al día con lo que ha pasado y, por supuesto, a analizar las posibles consecuencias de todo este embrollo. Si eres fan de estas dos estrellas o simplemente te gusta estar al tanto de lo que ocurre en el fascinante mundo del entretenimiento, quédate con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de empezar a sumergirnos en este torbellino de noticias, no quiero olvidarme de algo fundamental. Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción que ves por ahí abajo. Únete a nuestra comunidad para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y contenido exclusivo. Así que, ¿qué ha pasado exactamente con Ander Erzel y Kerem Bürsin para que sus nombres estén sonando tanto en los tribunales? La verdad es que la situación es un poco compleja, y se remonta a un proyecto en el que ambos participaron, algo que prometía ser un gran éxito y que, lamentablemente, ha terminado en medio de disputas legales. Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Como muchos de ustedes saben, Ander y Kerem protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, un drama romántico que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, tanto en la ficción como, según muchos rumores, en la vida real. Su química en pantalla era innegable y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de su relación profesional, al parecer, también existía una relación comercial o de inversión que ahora ha salido a la luz y que ha provocado este conflicto. Lo que ha trascendido en los medios turcos y en varias publicaciones internacionales es que el lío legal está relacionado con una supuesta deuda o un desacuerdo financiero en torno a un proyecto conjunto, que podría ser un negocio o una inversión que realizaron juntos o a través de sus representantes. Las informaciones iniciales son un poco dispersas, pero la mayoría apunta a que una de las partes ha iniciado acciones legales contra la otra, reclamando una suma considerable de dinero o el cumplimiento de algún tipo de acuerdo contractual que, al parecer, no se ha llevado a cabo. Es importante destacar que hasta el momento, la información oficial es escasa y mucho de lo que se comenta son especulaciones basadas en filtraciones y declaraciones ambiguas. Sin embargo, la gravedad de que se trate de un proceso legal es innegable. Se habla de que el conflicto podría estar relacionado con una empresa o una marca que Ander y Kerem habrían lanzado o en la que habrían invertido juntos. En el mundo del espectáculo, es muy común que las celebridades aprovechen su fama para diversificar sus ingresos y emprender en diferentes negocios, desde líneas de ropa hasta restaurantes o marcas personales. Si este fuera el caso, un desacuerdo sobre la gestión, los beneficios o las pérdidas de dicha empresa podría desencadenar este tipo de problemas legales. Otro escenario posible es que la disputa sea sobre un proyecto cinematográfico o televisivo en el que participaron como productores o inversores, y que las ganancias o los costos no se hayan repartido de la manera acordada. La verdad es que sin un comunicado oficial claro por parte de los involucrados o de sus equipos legales, es difícil afirmar con total certeza cuál es el origen exacto de la disputa. Lo que sí sabemos es que esta noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Ander Erzel y Kerem Bürsin son figuras públicas muy queridas, y la idea de que estén enfrentando problemas legales, y más aún entre ellos, genera mucha preocupación e incertidumbre. Las redes sociales se han llenado de comentarios, debates y teorías sobre lo sucedido. Algunos fans defienden ciegamente a sus ídolos, mientras que otros intentan mantener una postura más objetiva, esperando que la justicia aclare los hechos. Es natural que cuando dos personas que han compartido tanto en pantalla como fuera de ella, se ven envueltas en un escándalo de esta magnitud, la opinión pública se divida. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, han estado siguiendo de cerca cada movimiento y cada declaración, aunque, como mencioné antes, la información ha sido bastante hermética. Se han filtrado algunos detalles sobre los documentos legales presentados, pero sin acceso directo a ellos, es imposible corroborar la veracidad de la información al 100%. Se rumorea que el monto en disputa es bastante elevado, lo que añade aún más seriedad al asunto. Cuando hablamos de sumas importantes de dinero, las cosas se complican y las relaciones personales pueden verse seriamente afectadas. Las implicaciones de este lío legal para la carrera de Ander Erzel y Kerem Bürsin son una de las grandes incógnitas.
Por un lado, este tipo de noticias, aunque negativas, a menudo generan más atención mediática hacia los involucrados. Sin embargo, un litigio prolongado y público puede ser agotador y, en algunos casos, afectar la imagen de los artistas. Las marcas con las que colaboran, las productoras con las que trabajan y el público en general pueden volverse más cautelosos a la hora de asociarse con figuras envueltas en escándalos legales, especialmente si se percibe una falta de profesionalismo o transparencia. Esperemos que no sea el caso y que esto se resuelva de la mejor manera posible, sin que afecte negativamente sus brillantes carreras. Es importante también considerar el aspecto personal de todo esto. Hande y Kerem, a pesar de ser figuras públicas, son personas con sentimientos y vidas privadas. Un conflicto legal, sobre todo si es entre ellos, puede ser una experiencia muy estresante y dolorosa. Han compartido momentos muy especiales y, según muchos, una relación sentimental profunda. Es difícil imaginar cómo están viviendo esta situación desde un plano íntimo, pero sin duda debe ser un momento difícil para ambos. La presión mediática y la incertidumbre del proceso legal añaden una carga adicional a su ya de por sí exigente vida como estrellas del espectáculo. Las especulaciones sobre la causa exacta del conflicto continúan. Algunos medios sugieren que podría estar relacionado con la distribución de beneficios de proyectos pasados, como la serie que los hizo famosos o alguna otra iniciativa que emprendieron después. Otros apuntan a una inversión fallida o a un desacuerdo sobre la administración de algún patrimonio común. Lo cierto es que hasta que no haya una declaración oficial o una resolución judicial, todo esto seguirá siendo objeto de conjeturas. Lo que sí está claro es que el asunto ha escalado a instancias legales, lo que indica que las negociaciones o los intentos de acuerdo previo no han dado resultado. La estrategia de defensa de cada uno, los argumentos que presentarán ante el tribunal y las pruebas que aportarán serán cruciales para el desenlace de este caso. Es posible que veamos declaraciones más detalladas por parte de sus abogados en los próximos días o semanas, a medida que el proceso avance. Lo que sí es seguro es que este incidente pondrá a prueba la resiliencia y profesionalismo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos han demostrado en el pasado ser talentosos y dedicados a su trabajo, y esperemos que esta situación no empañe su legado. Además, este tipo de situaciones nos recuerdan la importancia de tener acuerdos claros y bien redactados en cualquier tipo de relación profesional o comercial, incluso entre amigos o parejas. La transparencia, la comunicación y la asesoría legal adecuada pueden prevenir muchos dolores de cabeza y conflictos en el futuro. Es una lección que, lamentablemente, muchas figuras públicas aprenden de la manera más difícil. Mientras tanto, el fandom de Hande y Kerem está dividido. Por un lado, están aquellos que confían plenamente en ellos y esperan que todo se aclare pronto, defendiéndolos ante las críticas y especulaciones. Por otro lado, hay quienes, ante la gravedad de una demanda legal, se muestran más cautelosos y esperan a tener más información antes de emitir juicios. Es un reflejo de la intensidad con la que los fans siguen la vida de sus ídolos. Quiero recalcar que hasta ahora, lo que tenemos son informaciones periodísticas y filtraciones. No hay una confirmación oficial por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin sobre los detalles exactos de este lío legal. En muchos casos, cuando se trata de disputas legales, los involucrados suelen optar por el silencio o por declaraciones muy generales para no perjudicar su caso. Así que, a pesar de la cantidad de rumores y especulaciones que circulan, debemos ser conscientes de que no todo lo que se dice es necesariamente cierto. Este caso, sin duda, servirá como un caso de estudio para muchos en la industria del entretenimiento. La forma en que las celebridades manejan sus negocios, sus inversiones y sus relaciones profesionales puede tener consecuencias significativas en su carrera y su reputación. La clave está en la prudencia, la buena gestión y, sobre todo, en la honestidad y la transparencia en todos los acuerdos. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin se encuentran en medio de un conflicto legal que ha captado la atención de los medios y de sus seguidores. Los detalles específicos del litigio no han sido revelados oficialmente, pero las informaciones apuntan a un desacuerdo financiero o contractual en torno a un proyecto conjunto. Las posibles consecuencias para sus carreras y sus vidas personales son inciertas, pero sin duda es una situación que genera mucha preocupación. Lo que sí podemos decir con certeza es que la noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Estas dos estrellas, que conquistaron el corazón de miles de personas con su talento y carisma, ahora se enfrentan a un desafío legal que podría tener un impacto significativo.
Estaremos muy atentos a las próximas novedades para mantenerlos informados sobre el desarrollo de este caso. Esperamos que esta situación se resuelva de la mejor manera posible para ambas partes, y que puedan superar este obstáculo de manera satisfactoria, tanto a nivel profesional como personal. La verdad es que ver a dos figuras tan queridas en medio de este tipo de problemas es lamentable, y todos esperamos que prevalezca la justicia y el entendimiento. Y hasta aquí llegamos con esta noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Hemos intentado desgranar al máximo la información disponible, ofreciéndoles un panorama lo más completo posible. Muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Esperamos que esta información les haya sido útil e interesante. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Cómo creen que afectará esto a Andy y Kerem? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus opiniones, sus reflexiones y sus debates. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias exclusivas, análisis y contenido del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.